a la gracia de Cristo a otro evangelio. Y decir que el evangelio de Cristo es la gracia, porque dice del que os llamó a la gracia de Cristo, al evangelio de Cristo, a otro evangelio. El otro evangelio era el evangelio que predicaban los judaizantes. Bueno, gracias le damos al Señor, hermanos, de poder verlos nuevamente después de una semana. Y yo en la semana, mientras tanto, me pongo a pensar, ¿no? ¿Y cómo andará el hermano fulano? ¿Estará orando? ¿Estará leyendo la palabra? ¿Estará venciendo por la fe todas aquellas luchas que va teniendo? Pensamos en la semana, ¿no? Y es como que uno larga a los hijos de uno, vio al cuidado de unos tíos muy queridos, ¿eh? Pues, ¿cómo decir? No es que los tiró a la calle a los hijos, no es que se desentendió de ellos, simplemente que lo dejó al cuidado de una persona confiable, porque uno tiene que hacer otras cosas, está ocupado, tiene que hacer un trámite. Entonces, durante la semana es como que nosotros lo dejamos al cuidado del Espíritu Santo a los hermanos. Gracias. ¿No? Lo dejamos al cuidado de la palabra que han escuchado. No, lo dejamos ahí. No es que lo tiramos así y nos olvidamos. No vayan a creer eso. El que hace eso no es un buen pastor o no es un buen siervo de Dios, ¿no? Y mientras que ustedes están ahí luchando en la semana con sus cosas, nosotros ponemos la fe en la palabra que les enseñamos. Bueno, nosotros le hemos enseñado a los hermanos que ellos son hijos de Dios, que son santos, que son justos, que son una nueva creación en Cristo, que hay una vida dentro de ellos que quiere manifestarse, y le enseñamos cómo esa vida se manifiesta, y lo llevamos a Gálatas 2:20, y ahí le decimos, bueno, ahí cuando usted se considera muerto al yo, porque Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, a Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, ya no vivimos, ahora vive Cristo en nosotros. Amén, gloria a Dios. Entonces fíjese que nosotros los pastores en la semana nosotros estamos tranquilos porque lo hemos entregado a cada uno de ustedes a la mano del Espíritu Santo, en la mano de Dios, en la mano de la vida que está en ustedes. Y esa vida en la semana los acompaña, los instruye, los fortalece, los bendice, porque si no tuviera esa vida, ciertamente no podríamos dejarlos. Tendríamos que estar todos los días reunidos acá. Tendríamos que tener culto todos los días, para que ustedes se sintieran, ¿no?, de alguna manera cuidados, protegidos. Pero a través de la palabra les enseñamos que ustedes están al cuidado del Señor, están al cuidado de la palabra, porque la palabra que nosotros les enseñamos es una palabra que los va a cuidar, que los va a proteger y que los va a bendecir siempre. Eso en la medida que ustedes crean la palabra. Crean la palabra. Si la creen y la practican esa palabra, Dios está comprometido en su justicia. ¿Vio? Y dice que según Hebreos capítulo 4, creo que dice que o capítulo 11, 4, dice que aquel que confía en Dios nunca será avergonzado. Amén. A ver si dice, vamos a buscarlo, porque a veces me equivoco los versículos. Gracias, Señor. Creo que es en el 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay, que Él existe y que es galardonador de lo que le busca. Ese por un lado. A ver, en el 4. Romanos 10:11. A ver, amor. Papá nomás, ¿eh? Romanos 10:11, léeme, mi amor.
Alabado sea, saludamos a todos los hermanos que están por Facebook o por YouTube, que nos están mirando. Un abrazo a cada uno de ustedes, hermanos, y sean bienvenidos a la reunión. Romanos 10:11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahí estaba, me equivoqué, me fui a ver. Pero bueno, creer es creerle la palabra, la enseñanza, la instrucción que ustedes reciben en la iglesia, ustedes la tienen que creer. Si es de Dios, Dios va a respaldar. Dios va a respaldar su palabra, porque no respalda a la persona que la predica, sino que respalda su palabra. ¿No? Y la persona que la predica la verdad y él es recompensado por eso. Gracias, Señor. Por eso, en la semana nosotros descansamos, pero también oramos por cada hermano, por cada hermana para... Gracias. ¿No? Teniendo la esperanza que la palabra que han aprendido la puedan darle lugar en la vida práctica. Porque ahí está la victoria, ahí está la transformación de vida. Ahí está Dios con ustedes, caminando con ustedes y bendiciéndolos siempre. La palabra siempre es bendición para nosotros los hijos de Dios. Y entonces el pastor habló, un hermano, un maestro en la palabra habló de un tema y yo lo llevo en mi corazón a ese tema en la semana y lo voy rumiando, porque acuérdense que nosotros somos ovejas. ¿Cuánto estómago tiene la oveja? ¿Cuánto? Por lo menos 2 de 2 tiene, sí, 2 estómagos. Uno recibe y amontona la comida y al otro, y después se va y se sienta ahí bajo el árbol y lo que comió lo trae a la boca y lo mastica bien y va al otro estómago, que saca el nutriente que es el verdadero alimento. Así nosotros le llenamos de la palabra sábado y domingo y después ustedes toda la semana rumean. Gloria a Dios. Le invito a levantarse, hermano, a ponerse de pie, vamos a orar por las peticiones. Gloria al nombre del Señor. Pido al Señor para que su voluntad sea hecha. Amén. ¿No? Que la voluntad de Dios sea hecha en los cielos y en la tierra. En medio de nosotros también. En cada uno de nosotros. Que la voluntad de Dios sea hecha. Y le pido al Señor que el Señor vaya añadiendo a su cuerpo, ¿no?, las almas, que levante predicadores, hermanos que puedan predicar el Evangelio con unción. Con unción. El otro día hablaba con un pastor y me decía que él hace mucho que no hablaba en lengua. Y yo digo, ¿cómo puede un hermano dejar de hablar en lenguas? Porque eso no lo gobierna el hombre. Eso es el Espíritu. Es el Espíritu que se manifiesta en nosotros, no en lenguas. Eso es algo que Él maneja. Y usted, cuando tiene comunión con el Espíritu, usted continuamente está hablando en lenguas. En su casa, cuando está lavando, cuando está teniendo los chicos, cuando está sola por ahí, caminando, ahí le vienen las lenguas, ¿no? Y usted habla y no entiende nada. Pero el Espíritu Santo le hace saber que está en comunión con Dios, ¿no? Uno no entiende las lenguas, pero uno sabe que está en comunión con Dios. Y entonces eso es algo precioso y maravilloso. Que el Señor le llene con el Espíritu Santo a cada uno de ustedes, hermanos amados. No sé cuál es su petición, si es que hay algunas. No vamos a orar. Pide oración para que el propósito de Dios se lleve a cabo, que no se olviden los hermanos de orar por este propósito, amén. Que el Señor lleve a cabo su propósito en nosotros y en medio de nosotros, amén. Con Amén. cada hermano que lo anhela y lo desea. Por la salud de Toby, que se está haciendo muchos estudios, no sé si ya los hermanos saben. Y bueno, el martes tiene una entrevista, no sé cómo se dice nuevamente, con el médico. Y bueno, que el Señor intervenga, amén. Nosotros Amén. sabemos que el Señor obró sanidad para nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo consumado es, Él lo hizo una realidad.
Amén. Y eso puede hacerse una realidad en nuestro cuerpo físico también. Amén. Así que oramos al Señor para que el Señor intervenga. Amén. Amén. La esperanza está siempre en Dios. Amén. No sé si Dios usa a los médicos, puede ser, no sé. Pero la esperanza tiene que estar en Dios siempre. Los médicos vivieron como son. Dios puede usar para sanar el ojo de Toby a un niño. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Él usó barro y lodo, dice, y lo puso en el ojo del ciego y fue sano. Y decir que esperar en los médicos, no sé, no voy a decir que no hay que hacerlo, pero sobre todo tiene que ser en Dios. Confianza está en Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén, hermano. Creemos nosotros que Dios lo puede hacer. Amén. Desde que lo mandábamos a Todi a hacerse los anteojos, salieron muchas cosas. Y así son los hombres, Dios lo complica todo. Dios lo complica todo, ellos le encuentran todo. Pero después Dios sale siendo alabado y glorificado el Señor. Para Dios es sencillo, hace así ya está. Sí, Señor. Amén. Pero está esperando la fe del corazón de aquella persona que necesita de eso. Gracias, Señor. Por eso no hay que dejarse engañar con los médicos. Está bien consultar con el médico, no estoy en contra de la medicina. Yo no confío en los médicos, pero estoy a favor de la medicina. Porque la medicina está formada en lo que Dios hizo, ¿no? Las plantas y todo eso, todo se saca de ahí. Creo en la medicina, pero no creo en los médicos. Bueno, pero vamos a orar por los médicos que lo están atendiendo a Toby y que el Señor los use para su gloria, para su honra y para su alabanza. Pero le pido a Toby que confíe en Dios sobre todo. Amén. Sí, Señor. Que su confianza no esté en los médicos. No se deje engañar. La confianza está en Dios. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Alguien más, hermano? Amén. Yo le pido a Dios que nuestra comunión con Él, a nosotros nos dé direcciones cómo tenemos que hacer con todo, porque quizás Dios quiere hacer algo en medio de la congregación. Amén. Que está permitiendo al hermano Toby pasar por este lugar. Porque quizás Dios nos quiere llevar como cuerpo, porque siempre estamos hablando del cuerpo, de la manifestación del cuerpo, de la Sí, ayuda, de Señor. todas esas cosas. Gloria a Dios. Y bueno, y preguntarle a Dios, quizás Dios quiere que Amén. nosotros experimentemos algo, ¿no? Porque si Amén. estas También. cosas no suceden. Sí, hablábamos la semana pasada hablábamos sobre el sentir que Dios puso en nuestro corazón para poder orar. Creo que hay cosas que tenemos que alcanzar y la tenemos que alcanzar por medio de la oración, porque la oración nos pone en contacto, en comunión con el Espíritu. Y hay cosas que el Espíritu hace, ¿no? Que nosotros no podemos hacer. Y entonces salió la enfermedad de Toby en el ojo. Nosotros ya tenemos que estar... Hay un motivo para orar. Hay un motivo para venir temprano, media hora antes, doblar las rodillas y orar. Señor, mira a nuestro hermano, Señor, rogar, suplicar. Hay un motivo. Y bueno, y así también se van a ir presentando muchos motivos por el cual nosotros vamos a tener que seguir haciendo esto, que es orar de rodillas y clamar al Señor. No porque no creamos que Dios puede hacerlo, desde ya que creemos, pero se ve que Dios está buscando algo más de nosotros. Una vida más rendida, no sé, como dice el hermano Aníbal, Él nos va a revelar todo eso, hermano, a su tiempo. Amén, hermano. Si no hubiera más oración, le pido al Señor por el pastor Nicolás, su esposa, su familia, también por el pastor Maxi, su familia, su esposa. Que el Señor le dé tiempo para que puedan llegar a los días sábados a la iglesia. Amén, que puedan estar con nosotros. Amén. ¿Sí, quiere vos? No. Bueno, mi bendición es por la hermanita que vino acá, yo le digo princesa a veces. Para que demos una letra, darle a su mamá, que damos una letra en su trabajo, para ver a su hermanita. También le pedí por hermanos que faltan, que yo los traigo nuevamente el día de mañana. Que los bendiga también se están viendo por a través de las redes de YouTube. Que Dios los bendiga mucho y que Dios siga ayudando cada día más, que la palabra es poderosa para que yo pueda volver. Y también quería pedir por Leandro, que ustedes están trabajando con sus padres, que Dios los bendiga, con su papá,
y por los amigos que tiene alrededor. Es de mi mente. Amén, amén, hermano. Eso tenemos que tener en cuenta para mañana a la mañana cuando oremos, acordarnos de las peticiones que hicieron los hermanos y ahí tenemos Gloria a también para Dios. orar. Gracias, Señor. También por la obra de ahí que estamos empezando ahí en el 35, que no se continuó, tenemos que continuar con eso, que el Señor prepare todo para que podamos terminar ese trabajo. Amén. Ahí es un salón de reunión en la casa de Maxi, para que los hermanos se puedan reunir ahí en el 35. Le pido al Señor que Él intervenga para que lo podamos terminar. Amén, hermano. Amén. Amén. También por el viaje misionero. Ojalá podamos hacer un viaje misionero pronto, ¿no? Y bueno, que el Señor prepare todo, si es su voluntad, que el Señor lo prepare. Amén, hermano. Vamos a orar entonces. Padre amado, te damos gracias, Gracias, sabiendo Señor. que tú nos Gloria a tu escuchas, nombre, Jesucristo. sabiendo que tus Gloria, oídos Señor. están inclinados a las oraciones de tus hijos. Sí, Señor. Señor, porque tu palabra dice, pedid y se os dará. Amén, Señor. Y todo lo que pidieras en Gracias, mi Señor. nombre yo lo haré, dice el Señor. Gracias, Señor. Padre, Gracias te por pedimos tu con guardia los para ojos de nosotros, nuestro Señor. hermano Toby, Grande que provisión, tú puedas Señor. obrar sanidad en su cuerpo, Gracias, en sus Padre ojos, de la Señor. gloria, Señor. También, Señor, por cada hermana y hermano que está necesitando de Amén, ti, Señor. que tú, Señor, respondas sus necesidades, Señor. Te pedimos por la iglesia en este lugar, Señor, que tú añadas a nuestra congregación a aquellos hermanos que te aman, aquellas personas Sí, que son Señor. salvadas, que han entregado su corazón y Gloria su tu vida a nombre, ti, Señor. Jesús. En el nombre de Jesús, amén. 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 Pueden tomar asiento, hermano. No sé si alguien quiere compartir algo, si no vamos a ir a la palabra directamente. Amén, hermanos. Gracias le damos al Señor, amén, por esta semana. Gracias le damos al Señor por su amor, por su misericordia, por el cuidado que Él tiene de nosotros, amén. Yo siempre le digo a los hermanos que dice que hay una, no sé si es una ley, que cuando hay un rey en un palacio, si el rey no está en la casa, la bandera está baja, pero si el rey está en la casa, en el palacio, dice que la bandera se levanta, ¿ven? Está en alto. Y dice la palabra de Dios que el corazón contento hermosea el rostro, dice, ¿ven? Así que hoy están todos hermosos. Así que por la comunión que tenemos con el Señor, amén, durante la semana. Estaban buscando, mientras mi esposo decía lo de la oveja, y dice que tiene 4 estómagos. Tiene un solo estómago en realidad, pero con 4 compartimentos. ¿Vio? Y eso es tan representativo de nosotros, amén, hermanos, porque y eso es lo que produce el alimento. Si la oveja solamente tragaría, eso no después iría a sí mismo al pasto nuevamente. Pero ella traga y después se pone bajo la sombra, ¿no? Como dice la palabra, la sombra del amado. Y ahí ella digiere. Pasa un estómago del primero al segundo, del segundo al tercero y del tercero al cuarto. Y ahí ya es nutriente para el cuerpo de la oveja. Y así es con nosotros, hermanos amados. Amén. Nosotros escuchamos hoy la palabra. Hoy comemos, mañana también vamos a comer. Pero la sombra para nosotros es la semana. Tenemos que meditar en lo que hemos escuchado. Amén, para que eso llegue a ser un alimento para nosotros. Cuando eso llega a ser un alimento, entonces el corazón contento hermosea el rostro. ¿Por qué? Porque esa comida que hemos comido llegó a ser un alimento para nosotros. Pudimos entrar, como decía mi esposo, en la intimidad con el amado. No importa, como decía también él, podemos tener reuniones los 7 días de la semana, pero eso no hace que tengamos una comunión con el Señor. ¿Vio? La comunión con el Señor la tenemos nosotros en la intimidad, por eso dice ahí en Romanos capítulo 12, vamos a leerlo, Romanos capítulo 12. Gracias, Dios. Dice,
en el versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y eso nosotros lo hacemos todos los días, amén. Este es un pasaje que a mí me gusta mucho leerlo en las reuniones porque es como el agua, ¿vio? El otro día hablaba con mi esposo sobre eso. Usted agarra una roca, no una piedra, una roca, y usted trata de romperla y no la va a poder romper. Pero si usted la pone a esa roca en una corriente de agua que va corriendo, 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 va a pasar los años y esa roca se va a ir achicando. ¿Por qué? Porque es el poder que tiene el agua, ¿no? El rosa y lo va gastando. Así es la palabra de Dios con nosotros. Si nosotros solamente ponemos ahí la roca en un agua estancada, no va a pasar nada, se va a llenar de verdín, ¿vio? Y otras cosas. Pero si usted la pone en una corriente que corre, algo va a ocurrir en la roca. Y así es con nosotros, ¿eh? Si nosotros solo escuchamos la palabra, es como esa roca que es puesta en un agua estancada. Pero si la palabra de Dios, como la oveja, pasa de un estómago a otro, del otro al otro y así, va a producir algo en nosotros. Por eso, dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, por todo lo que hemos escuchado antes, significa, ¿no? Por todo lo que Pablo ya habló antes en el libro de Romanos. Nos presentó las dos naturalezas en el creyente, nos presentó primeramente pecadores, necesitados de Dios, después nos presentó la justificación por la fe, bueno, y así nos fue haciendo saber que el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. Bueno, todo eso que dice en el libro de Romanos, ¿no? Y ahora ya en el capítulo 12, cuando ya sabemos que podemos andar en el Espíritu, amén. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Andar por lo que la palabra de Dios dice. Tu palabra dice así, Señor, amén. Entonces, ahora que nosotros sabemos todas estas cosas, dice, nos ruega que nosotros mismos presentemos nuestro culto racional a Dios. Y eso es todos los días, hermano, amén. Todos los días en nuestra vida, cuando lavamos los platos, como dice mi esposo, es verdad. A veces estoy cocinando, estoy haciendo cosas y estoy escuchando alguna alabanza o alguna predicación, y esa palabra que está en la predicación, en la alabanza, penetra tanto hasta mi ser que el Señor me renueva en su espíritu, amén. Y esa es la comunión con el Señor, hermano. Podemos venir acá a la iglesia y sentarnos ahí e irnos como nos hemos ido. Pero cuando nosotros tenemos ese culto racional con el Señor, esa comunión íntima con el amado, como siempre digo, los casados tenemos con nuestros esposos, con las esposas, estamos todos juntos con los hijos, pero hay un momento de intimidad con el amado, amén. Así es con el Señor también. Nosotros estamos acá, compartimos la reunión, mañana vamos a compartir la mesa del Señor, vamos a compartir el almuerzo, y todo eso está bien, es lo que tenemos que hacer. Pero si no tenemos la intimidad con el amado durante la semana, hermano, eso va a pasar. ¿Vio? Como si usted mira una película. Miró una película y ya está bien, la palabra de Dios dice, nunca vuelve vacía. Amén. Hace algo en nosotros. Pero cuando nosotros vamos a la comunión con el Señor, toda nuestra vida es diferente. Amén, amados hermanos. Que esto sea una palabra de aliento para nosotros. Amén. Que podamos buscar esto. Por eso me gusta recalcar, porque es como el agua, ¿vio? Que golpea la roca, que la golpea. Y pasan muchos años, no se ve en una semana el cambio. Pero llega un momento que la roca se ve el trabajo que el agua hizo. Y eso es lo que produce la palabra de Dios en nosotros. Una transformación de vida. Y un aliento, dice que nosotros tenemos que edificarnos los unos a los otros. Y esta palabra es para que usted pueda ser edificado a la manera de Dios, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar por lo que la palabra de Dios dice. Amén, amados hermanos. Que Él añada bendición a su vida. Amén. Gloria a Dios. No sé si hubiera otra hermana, hermano. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Paz, hermanos. Gracias, Señor. Bueno, mi agradecimiento al Señor por el día de vida, para el Señor por la buena tecnología del cielo, por la labor que lleva de los cielos para el día de los hermanos. También quería agradecer al Señor por el día de vida, por el termine, por la puerta,
por la vida de mi hermana Tamara. Gracias, Por Señor. la vida de mi sobrino Icha. Amén. Gracias, Señor, por eso. También quiero dar gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Cada vez cuando oramos al Señor damos creciendo, pero hay momentos que mandamos a alabar al Señor, hay momentos de poder leer su palabra, Sí, Señor. de aprender de ella, hay momentos de agradecer al Señor por lo que Él ha hecho. Amén. Y yo le doy gracias al Señor por eso, porque Él, cuando pedimos al Señor cualquier cosa donde estemos en el trabajo, en casa o en el hospital o cuando vamos a predicar, Él lo hace. Sí, Él Señor. nunca deja. Gracias. Y seguimos no con palabras, sino con fe. Amén. Eso es lo que decía la palabra. Pedimos con fe y el Señor lo hace. Sí, Señor. Porque ella ha respondido mi oración en el momento de angustia y de dolor y Él lo hizo. Por eso le doy gracias al Señor por usarlo. Amén. Amén. Porque Él lo hace. Él Amén. Gracias, pedido Señor. En esos momentos. Gracias. Por eso quería mandar esta alabanza que dice: hay momentos. Amén. Que la palabra no me alcanza. Sí, pero Señor. Él sabe. Amén. Por eso quería mandar esta alabanza. Amén. Gracias, Señor. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, buen Señor. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, buen Señor. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, Sí, Señor. por todo lo que Amén, Señor. haces Amén. Gracias, Señor. y por todo lo que harás. Sí, Señor. Amén. Hay momentos Que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, buen Señor. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, buen Señor. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Le doy gracias al Señor por esta alabanza y bueno, que el Señor
hará siempre cosas maravillosas para nosotros. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a cantar una alabanza y matar la ofrenda, ¿no? Gracias, Señor. Vamos a hacer la ofrenda. Gloria a tu nombre, Jesús. Lo que hay aquí en la tierra no se puede comparar a la gloria que nos espera más allá. Y aunque tenga mil problemas, sé que tengo que llegar. Y si sufro, sé que con él voy a reinar. Y aunque tenga mil problemas, sé que tengo que llegar. Y si sufro, sé que con él voy a reinar. Hermano amado, no te detengas, esfuérzate para llegar hacia la meta. Y aunque ya no puedas más y tu fe ya mengua, ese hombre interior cada día se renueva más. Hermano amado, no te detengas, esfuérzate para llegar hacia la meta. Y aunque ya no puedas más y tu fe ya menguar, ese hombre interior cada día se renueva más. Lo que hay aquí en la tierra no se puede comparar a la gloria que nos espera más allá. Y aunque tenga mil problemas, sé que tengo que llegar. Y si sufro, sé que con él voy a reinar. Y aunque tenga mil problemas, sé que tengo que llegar. Y si sufro, sé que con él voy a reinar. Hermano amado, no te detengas, esfuérzate para llegar hacia la meta. Y aunque ya no puedas más y tu fe llega a menguar, ese hombre interior cada día se renueva más. Hermano amado, no te detengas, esfuérzate para llegar hacia la meta. Y aunque ya no puedas más y tu fe llega a menguar, ese hombre interior cada día se renueva más. Amén. Amado Dios,
Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por Gracias, estar aquí Señor. reunidos, Señor. Te doy gracias, Señor, por los hermanos que mandaron, Señor. Te pido que Gracias, los Señor bendigas, amado. que no, Gloria Señor, a te tu pido que nombre, los bendigas Jesús. de esta manera, Señor, sabiendo que lo recibido de tu mano es lo que ofrendamos, Señor amado. En el nombre de Jesús, amén. 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 Pueden tomar asiento, hermano. Vamos a leer ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 18. Hemos visto la semana pasada sobre el bautismo. ¿Se acuerdan? Espero que lo hayan escuchado en el canal de YouTube que tenemos en la iglesia. Amén. Ahí subimos las grabaciones de los cultos y ustedes pueden escuchar nuevamente la palabra y la enseñanza. Y bueno, hablamos sobre el bautismo. Y Pablo dice, no me envió Cristo a bautizar, y sino a proclamar el Evangelio. El bautismo del agua es algo relativo. Muchas iglesias lo ponen al bautismo como medio de salvación, ¿no? Pero el bautismo del agua. Pero la Biblia no lo presenta así. Nosotros decimos, conforme a lo que dice la palabra, no puede haber salvación sin bautismo. Pero el bautismo que nos salva es el bautismo de la cruz. Amén. Porque la palabra de Dios dice ahí en Romanos 6, dice que cuando... Y lo que fue bautizado en la cruz fue nuestro viejo hombre. ¿Vio? No el nuevo hombre, sino el nuevo hombre fue bautizado en el cuerpo, es Cristo. Pero el viejo hombre fue bautizado en la muerte de Cristo. Y nosotros fuimos salvados del hombre viejo. El hombre viejo es la vida vieja, la vida que teníamos antes. Esa vida se terminó. Cristo la llevó a la cruz y la mató y trajo una nueva vida. Amén. Gloria a Dios. ¿No? Entonces, yo tengo que creer que esa vieja vida, ese viejo hombre ya fue crucificado, muerto y sepultado. Sí, Señor. Gracias. Y que ahora vive una nueva criatura en mí, un nuevo hombre. Entonces, dice, el bautismo que corresponde al bautismo que nos salva, es el que dice ahí en el capítulo 6:3. ¿O ignoran ustedes que los que somos bautizados en Jesucristo, somos bautizados en su muerte? Eso ya lo hablamos el fin de semana pasado, ¿se acuerdan? Y eso es bueno verlo. Y ahora el hermano que se bautiza por el agua, no se bautiza para ser salvo, sino que se bautiza como declarando. ¿Qué declara? Declara lo que pasó en la cruz, que su viejo hombre fue crucificado, muerto y sepultado, y que ahora él se levantó en una nueva vida, para vivir una nueva vida. En el nuevo hombre se levantó. Por eso, el bautismo del agua, si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer, pero como una declaración de fe, no como medio de salvación. Entonces, sigamos la enseñanza en el versículo 18. Ustedes siempre saben que en el canal de la iglesia están todas las enseñanzas que nosotros damos. Entonces, acá en el 18 en adelante, Pablo presenta a Jesucristo como poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Vio? Es locura la palabra de la cruz. Y nosotros podríamos ver ahí en Primera de Corintios 1:21 también que apoya esto. Ahí un poquito en los versículos más abajo. Primera de Corintios 1:21 dice, porque ya que por la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, en sabiduría le plació a Dios salvar a los que creen por medio de la locura de la predicación. La predicación del Evangelio no es una lógica, no es una locura.
Pero es algo que no puede ser que solamente por creer en Jesucristo, con mi corazón, creer en el Señor, recibirle al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, yo sea salvo solamente por creer. Y es así, la salvación es por creer. Gracias. Hay muchos versículos que lo respaldan. Y eso no es fácil de creer, porque a nosotros nos enseñaron que para ser salvos tenemos que hacer muchas cosas. Y si no hacíamos lo que nos enseñaban, nos íbamos al infierno y a la condenación eterna. Entonces la salvación era por mérito. No era por los méritos de Cristo, sino que era por nuestros méritos. Y entonces nosotros estaríamos pisoteando la sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo lo estaríamos pisoteando. Si nosotros vamos a ser salvos por nuestros méritos. Yo, ahí en Efesios, creo que es, me equivoco a veces los libros, donde dice capítulo 2, 8 y 9, que la salvación no es por obra, o Gálatas creo que es, no es por obra, sino es por fe para que nadie se gloríe. ¿No? Vamos a buscarlo. Tengamos paciencia. Bueno, en Gálatas no es. Efesios 2:8. 2, 8 y 9. Gracias, hermano Aníbal. Porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. Gracias, Señor. También ahí en Romanos capítulo 10, 8 y 9, también dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuándo serás salvo? Cuando uno declara con la boca y cree con el corazón. Amén. Es salvo. Pero cuando uno es salvo, recibe la vida eterna. Recibe el nuevo nacimiento. Todo en un segundo, así. Porque Dios le da por gracia. Recibe la calidad de hijo. Ya no es un pecador esa persona, ya es un hijo de Dios. El pecador murió en la cruz. Amén. Gloria a Dios. ¿No? Y el pecador, Jesús se hizo pecado para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Qué maravilla. Bueno, entonces el Evangelio es una locura. No es algo que usted tiene que esperar que la gente lo va a recibir, ¿no? A través de un razonamiento lógico. Entonces dice, pero la ira de Dios... estaba leyendo Romanos. Porque la palabra de la cruz es locura para los perdidos, pero para nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios. ¿Qué es la palabra de la cruz? Poder de Dios. Amén. El Evangelio de la cruz. Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz de Calvario. Gracias, Señor. Él ocupó mi lugar como pecador. Gracias. Usted nunca va a ser juzgado como pecador. Nunca. Escuchaba yo a un hermano hoy sobre este tema y nosotros nunca vamos a ser juzgados como pecadores aunque pequemos. Está mal presentado. A mi esposa no le gusta cuando yo digo estas cosas. ¿Yo? Está mal presentado así, pero ciertamente que hay a veces que pecamos. Cometemos errores a veces. Pero no vamos a ser juzgados nuevamente por ese pecado que cometemos. Porque Jesús ya murió por ese pecado. Él ya llevó ese pecado de adulterio, de fornicación, de mentira, de orgullo, de vanagloria. Todos los pecados Jesús llevó a la cruz y lo crucificó. Entonces, si yo peco después de que soy salvo, ¿qué pasa? Entonces puedo pecar. Total, no voy a ser juzgado por ese pecado. Pensará alguno, pero no se olvide que Jesús dijo, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en Romanos 8, el apóstol Pablo, Romanos 8, y después en Gálatas, Romanos 8, dice así, porque nosotros cuando pecamos, cuando vivimos en la carne,
cuando la carne se manifiesta en nosotros. Pero si nosotros estamos muertos a la carne, entonces estamos vivos para Dios. Es decir, estamos viviendo en el Espíritu. O vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu. Cuando vivimos en la carne, es ciertamente que vamos a pecar. ¿Por qué? Porque la carne tiene concupiscencia, tiene deseos desmedidos. Entonces Pablo dice en el 8:5 de Romanos, porque los que están en la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora fíjese, nosotros no estamos en la carne. La carne está en nosotros. La carne está en, pero nosotros no estamos en la carne. ¿Dónde estamos nosotros? En Cristo. Estamos en el Espíritu. ¿Cómo yo sé eso? Por la fe. Pues tengo certeza en mi espíritu que yo estoy en Cristo. Ahí, bueno, tendríamos que leer muchos pasajes, pero solamente uno solo. Primera de Corintios 6, 17 o 19. Dice, aquel que se une al Señor, un espíritu es con él. Nosotros estamos unidos a Cristo, como se une la leche y el café. ¿Vio? Usted tiene una jarra de leche y una jarra de café. Ahora, una los dos. Y entonces, ¿qué es eso ahora? Eso es algo nuevo. ¿Qué es? Café con leche. Ahora, lo que le ocurre a la leche le ocurre al café. Usted no lo puede separar, por ahora no se puede separar eso. Entonces, así es nuestra unión con Cristo. Nosotros, al unirnos con Cristo, somos algo nuevo. ¿Qué somos? Una nueva creación. Una nueva creación que antes no había. Porque Cristo fue la primera. Gracias, Señor. Él fue primero en todo. Entonces, fíjese lo que dice Romanos. Porque los que están en la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿No? Porque la forma de pensar que es en la carne produce muerte. ¿Yo? Pero la manera de pensar que es del Espíritu produce vida y paz. Si yo estoy en la carne, voy a pensar en las cosas de la carne y voy a pecar. Y ahí el pecado que produce muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es amplia. La muerte puede ser muerte por enfermedad, muerte por accidente, muerte por muerte por muchos motivos, por accidente, por muchas cosas puede morir. Mala praxis. Por muchas cosas. Pero eso no es que Dios lo castiga. Dios no nos castiga a nosotros porque no nos puede castigar Dios, nunca más. Porque todo el castigo que nosotros merecíamos lo recibió Cristo. Amén. Gloria a Dios. Él lo recibió. Pero ahora, nosotros en este tiempo de vida, si nosotros presentamos nuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, ¿no? Eso va a producir muerte física en nosotros. Por lo tanto, no tenemos libertad para pecar. Si usted quiere, peque. Viva su vida pecando. Eso lo decide usted. Pero sepa que usted como hijo, como hija de Dios, si usted peca, eso produce muerte. Usted no va a vivir todo el tiempo que se necesita, ¿no? Para ser una persona que va a irse con Cristo en la primera fila, que ya vamos a hablar sobre eso. Usted, en vez de irse con Cristo en la primera fila, usted se va a quedar acá, que ya vamos a hablar de eso. Pero no es que tenemos libertad para pecar, ¿vio? ¿No? Si bien Dios no nos castiga por el pecado que cometemos, sino que nosotros recibimos la consecuencia del pecado, que es la muerte. Pero no es un castigo de Dios, porque ya lo vuelvo a repetir, Dios no nos puede castigar, porque Jesucristo ocupó nuestro lugar. Ahora dice, porque en 1 Corintios capítulo 1, versículo 19, porque está escrito, me está siguiendo usted, hermana, ¿no? Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y privaré de la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿O dónde está el escriba? ¿O dónde está el polemista de este mundo?
He aquí, ¿no ha hecho Dios insensata la sabiduría de este mundo? Porque ya que por la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. ¿Quién era la sabiduría de Dios? Cristo. Amén. Y no lo conocieron, lo aborrecieron, lo rechazaron. Y ya que por la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, en su sabiduría Dios le plació salvar a los que creen por medio de la locura de la predicación. Gracias. Entonces nosotros somos salvos porque creemos en aquel que predica la salvación. Gracias. Pero el que predica la salvación no nos salva, sino que lo que él habla produce en mí fe para ser salvo. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Amén. Entonces, todo Dios hace. Dios produce la fe en mí para que yo crea y pueda salvarme. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, porque los judíos, dice, demandan señales. ¿Vio? Los judíos hablan del hombre religioso. El hombre religioso siempre quiere ver algo. El hombre religioso es un hermano que está en la iglesia, pero que no es nacido de nuevo. Es religioso. Guarda los preceptos, los mandamientos, los estatutos. Es muy severo. Es sin misericordia. Él condena no se condena en lo que hace, pero condena todo lo que hace los demás. Es un hombre religioso. No tiene amor, no tiene el nuevo nacimiento. Porque así eran los hombres religiosos del tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, los hombres religiosos eran personas que no habían nacido de nuevo, que no creían en el Hijo de Dios, no creían en el Evangelio de Jesús. Porque los judíos mandan señales. El hombre religioso siempre quiere ver en el otro lo que él no puede hacer. Eso es ser religioso. Un hijo de Dios puede manifestar ese... Sí, puede cuando le da lugar a la carne. Porque la religiosidad está en la carne. Y en el alma no santificada. En el alma no santificada por el Espíritu y por la palabra. ¿Podemos llegar a ser religiosos nosotros? Por supuesto que sí. Por eso, después de la salvación, lo que viene es la santificación. La santificación de nuestra alma. En nuestra alma está la mente y el corazón está en el alma. La mente y el corazón están en el alma. Entonces el alma tiene que ser santificada. Nuestro corazón, nuestra mente tiene que ser santificado por la palabra. Entonces dice, lo que nosotros tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, de no seguir al religioso, de no tener una conducta religiosa que condena, que mira la perfección allá, pero acá no mira la perfección. Él busca que el otro cumpla con todo lo que dice la Biblia, pero él mismo no cumple nada. Eso Pablo nos enseña ahí en el capítulo 2 del libro de Romanos. Fíjese lo que dice, un poquito nada más. Hablando del hombre religioso, que no es salvo, por supuesto, ¿no? Por eso Pablo después dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Eso hablando del hombre religioso. Gracias, Señor. Gloria a Dios. En el capítulo 2, en el verso... En el 17. Pero si a ti, que se te llama judío, que te apoyas en la ley y te jactas en Dios, y por cuanto conoces su voluntad y disciernes las cosas justas, porque estás instruido en la ley, y te has confiado en que eres guía de ciegos, luz para los que andan en tinieblas, instructor de los insensatos, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley el modelo del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que te predicas que no roben, robas. Tú que dices que no se cometan adulterio, adulteras. Tú que desprecias a los ídolos, saqueas los santuarios. Tú que te jactas de la ley
de la justicia. Deshonras a Dios cometiendo transgresión de la ley, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, como está escrito. Y después ustedes lo pueden seguir leyendo en su casa. Entonces vio el religioso, es un que está en la iglesia, ¿no? Hay muchos hermanos que tienen una conducta religiosa, que lo único que hacen es señalar, ellos señalan allá, al que se equivoca, al que cae en pecado, al que vive en la carne allá, pero no se miran a sí mismos. Lo condenan allá, pero no se condenan a sí mismos en lo que hacen. Entonces, volviendo ahí a Primera de Corintios, porque dice, porque los judíos, que son los hombres religiosos, demandan señales, y los gentiles buscan sabiduría. Ellos, ahí estaba refiriéndose a los griegos, porque los griegos eran la fuerza de los griegos. Los griegos miraban al hombre la mente, lo valoraban si era inteligente, si era sabio, si era entendido. Entonces dice, porque los judíos demandan señales y los gentiles buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso es lo que hizo Pablo en el libro de Romanos. Por eso siempre decimos que el primer libro que tiene que leer un cristiano es el libro de Romanos. Pero nosotros proclamamos a Cristo crucificado. ¿Qué es Cristo crucificado? Es un tropiezo, dijo el hermano Juan Avellaneda. ¿Se acuerda que el pastor Juan Avellaneda predicó el tropiezo de la cruz? ¿No? Y yo cuando lo escuché me alarmé, porque no había entendido. Pero después cuando escuché la predicación, daba gloria a Dios por lo que el hermano estaba enseñando. Y él decía que la cruz es un tropiezo para el hombre viejo. La cruz es un tropiezo para el religioso, para el moralista, para aquel que trata de que otros sean perfectos, pero él es imperfecto. Eso es un tropiezo. No puede cruzar del otro lado, porque todo lo malo que hay en nosotros, la religiosidad, la hipocresía, la falsedad, todo esto queda de este lado de la cruz. No puede cruzar del otro lado. ¿Qué cruza del otro lado? La nueva creación. Y la nueva creación es sin pecado. Sin pecado. La nueva creación es sin pecado, ¿no? Y ahí en la nueva creación pasa del otro lado. Es como cuando los hijos de Israel cruzaron el Jordán. Ellos cruzaron el Jordán sin estar circuncidados, pero después tuvieron que circuncidarse del otro lado, ¿no? Ellos cruzaron como una nueva creación, como hijos de Dios, no cruzaron como hombres que estaban viviendo en la carne, sino que hombres que ahora dependían de Dios para conquistar toda su herencia. Y dice, pero nosotros proclamamos al Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, para los religiosos, y locura para los gentiles. Pero para los llamados judíos y gentiles, Cristo es poder de Dios. ¿Por qué dice que es poder de Dios? Porque Cristo los puede salvar. Gracias. Tanto a judíos como a gentiles, Cristo los puede salvar. Por eso es poder de Dios. Pero para los llamados judíos o gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y acá dice que lo que decía que aquí no ha hecho Dios insensata la sabiduría del mundo, porque dice, porque ya que por la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Y acá dice que Jesús era la sabiduría de Dios, ¿no? Y por medio de Jesús no conocieron a Dios. La única manera de conocer a Dios es por medio de Jesús, el Hijo de Dios. Usted quiere conocer a Dios, tiene que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. El 25, hermano. Porque la locura de Dios es más sabio que los hombres.
Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Vio? Nosotros humanamente, ¿qué consideramos que es algo débil? ¿Vio? Algo débil es una persona que ama, o que una persona que perdona, o que tiene misericordia. ¿Vio? Eso es débil para este mundo. Hasta es un tonto, un tarado. Pero lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. La debilidad de Dios, si Dios tuviera una debilidad, podríamos ver la debilidad de Dios en su carácter. Porque Él no es humanamente nosotros decimos, una persona que tiene carácter va enfrente, se enfrenta con quien sea, le desafía a quien quiera, pelea, tiene coraje. Ese es el hombre de carácter de este mundo. Pero con Dios no es así. El hombre fuerte, para con Dios, es el hombre que tiene amor y que tiene misericordia y que sabe perdonar. Consideren, pues, hermanos míos, también su llamado, porque no son muchos ustedes los sabios conforme a la carne, ni muchos entre ustedes son los poderosos, ni muchos entre ustedes son los nobles, sino que los insensatos del mundo, ¿no?, escogió Dios para humillar a los sabios, y a los débiles del mundo ha escogido Dios para humillar a los poderosos. Ha escogido a los de baja condición en el mundo, a los menospreciados, a los que no son nada, para invalidar a los que son algo, para que nadie se jacte delante de Él. Y también ustedes le pertenecen a Él, en Jesucristo, quien fue hecho para nosotros sabiduría de Dios, justicia de Dios o justificación y redención. Damos gracias al Señor. Le invito a ponerse de pie, hermano. Acuérdense que esta palabra nosotros la subimos al canal y ustedes la pueden volver a escuchar para poder seguir entendiendo. Si es que no entendió algo, hermano. Fíjese que como Dios nos da esta tecnología para que nosotros podamos rumiar la palabra, como decía mi esposa. No hay excusa de no poder meditar la palabra. No se tiene que sentar en una mesa para escuchar. Usted mientras que está haciendo algo, que está arreglando la bicicleta, la moto, el coche, o estudiando, usted puede escuchar la palabra. Y orando al Señor. Señor, dame entendimiento, dame sabiduría. Amén, hermano. Vamos a orar. Mañana tenemos reunión a las 9:30, la oración, y después tenemos a las 10 la reunión, tenemos la mesa del Señor y el árabe. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu Señor. palabra. Gloria a tu nombre. Gracias te damos por lo que amado tú nos Señor. diste en este día, Señor. Sí, Señor. Gracias por la este sabiduría privilegio, Señor. que tú nos has alcanzado a través de Permitirnos Cristo. estar reunidos, Señor. Gracias porque tú nos salvaste con salvación Gloria eterna. a tu nombre. Gracias, Señor, porque tu Hijo, Señor, se dio por todos nosotros. Sí, Señor amado. Solamente te pedimos, Señor, que tu voluntad sea hecha en Amén, nosotros y en Señor. medio de nosotros. Sí, Señor. Acompaña a los hermanos de regreso a Sí, sus Padre hogares. de la gloria. Guárdalos en el viaje. Sí, Protégelos de todo mal, Señor. Amén. Y Señor. quédate con nosotros en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermano. Gracias, Señor.